¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad, de nuevo, quiero hablarles de la Reforma, que en este mes de octubre la conmemoramos específicamente el 31 de octubre, 500 años de nuestra identidad protestante, de nuestras confesiones religiosas, y quiero contarles un poquito de unos personajes que también contribuyeron a la Reforma. Cuando hablamos de la Reforma siempre hablamos de Martín Lutero, porque fue el más evidente, fue el impulsor, salió del seno de la Iglesia Católica. Pero hubieron otros personajes que contribuyeron también a este movimiento. Digamos que toda Europa fue afectado por este resurgimiento. Uno de ellos fue llamado John Knox. Él fue un escocés que era sacerdote, había estudiado para ser sacerdote. En 1540 fue ordenado y su pensamiento había sido influenciado tanto por doctrinas luteranas como calvinistas, ¿sí? Y él estuvo envuelto tanto en temas religiosos, políticos, y fue quien llevó la Reforma a su propio país, a Escocia. También se lo denomina a John Knox como el padre del puritanismo, ¿sí? Porque una vez que se abre la Iglesia Católica bajo la corriente de la Reforma, él, a diferencia de Lutero, quiere purgar mucho más la Reforma. En este caso, le da su propia identidad. Así como en Alemania estuvieron los luteranos, en Escocia estuvieron los llamados presbiterianos, ¿sí? Basados en aquel principio del presbiterio, cuando se elige a una persona para el ministerio. Pero también, no solo en Escocia, sino que también en Suiza hubo otro impulsor de la Reforma. Todos aproximadamente contemporáneos, años más, años menos. Ulrico Zwinglio, ¿sí? Ulrico Zwinglio también fue una persona que estudió, se graduó de doctorado en teología, fue capacitado en los escritos de Erasmo, una persona realmente pensadora e iluminada. ¿Y cuál fue lo que impulsó Zwinglio en Suiza? Bueno, él publica su primera obra en 1522 y va dirigida directamente contra un ayuno propagado por la Iglesia de Roma, ¿sí? Y tras graduarse en teología y comenzar a fomentar sus escritos, comenzó a publicar las enseñanzas del Nuevo Testamento en toda su pureza. Y eso fue lo que terminó socavando los cimientos de lo que era la Iglesia romana. Otro de los reformadores también, que no podemos dejar de mencionarlo y que, si se quiere, después de Lutero tuvo mayor preponderancia, fue el francés Juan Calvino, ¿sí? Su padre era abogado y quería que su hijo fuera abogado, entonces lo mandó a estudiar humanidades y leyes. Pero Calvino también fue una persona muy inteligente, muy desarrollada en su tiempo. A los 25 años, esto es, en 1534, comenzó su primera obra acerca de la institución de la religión cristiana, ¿sí? Juan Calvino fue francés, pero su reforma fue directamente en Ginebra, en la ciudad de Ginebra. Los ginebrinos lo trajeron porque habían desalojado a los sacerdotes católicos de todas las iglesias y de todas las catedrales, transformándolas así en iglesias cristianas. Calvino fue el padre del calvinismo, lo que hoy se conoce, y a lo mejor mal llamado calvinismo, porque en realidad son las doctrinas de la gracia, en las que él los desarrolla con mucha pericia.
expiación limitada, depravación total, gracia irresistible, predestinación y lo que son los 5 puntos de la gracia. Juan Calvino también logró que en cada parroquia o en cada catedral, antes católica y ahora protestante, se convirtieran en escuelas. Entonces todos los laicos, el pueblo y la gente de a pie, podía estudiar, podía aprender a leer y podía tener ahora contacto con las Escrituras. Tenemos mucho más para decir, así que en otra oportunidad voy a seguir hablando de los efectos de la Reforma.